Hola, soy Gustavo del Ángel de la División de Economía del CIDE y estamos aquí porque tenemos como invitado para dar una conferencia a la profesora Juliette Levy de la Universidad de California en Riverside y nos va a platicar sobre su libro The Making of a Market, Credit, Heineken and Notaries in Yucatán. El libro que fue publicado ya hace 2 años, es una investigación sobre cómo se articula un mercado de crédito en la ausencia de instituciones financieras formales como las conocemos, y cómo en este mercado se llevan a cabo una serie de relaciones que cumplen con las funciones de intermediación financiera sin que necesariamente existan las instituciones que tradicionalmente conocemos como bancos o como intermediarios financieros formales. Y eso de alguna forma es lo que permite después un mayor desarrollo de esas instituciones formales. Le voy a hacer algunas preguntas a la doctora Levy respecto a su libro. Platícanos más o menos el contenido de tu libro, cuáles son a grosso modo las grandes líneas de tu libro, cómo está organizado. En capítulos. La organización del libro empieza por describir el mercado de crédito o la falta de un mercado de crédito en Yucatán a mediados del siglo XIX. Y la falta de este mercado de crédito es simple y sencillamente porque si uno está buscando el crédito en los bancos no lo va a encontrar. Y lo que hice a través de todo el libro, la base de datos que utilicé en todo el libro, fueron contratos de deuda hipotecaria registrados por notarios. El notario es una institución importantísima en la historia de México y resulta que también es una institución importantísima en la historia económica de México, pero es una institución en la cual uno no piensa lógicamente o necesariamente porque no se presentan como instituciones financieras, sino se presentan como intermediarios financieros. Son intermediarios civiles, son el pilar civil de cualquier contrato apoyado por la ley en México desde que llegó el primer notario a México, escribano, con Hernán Cortés. Que fui construyendo, que durante todo el auge nequenero, que es la historia de Yucatán en este periodo. El porfiriato, fundamentalmente. También un poco antes del porfiriato y aquí acabo, por razones de logística archivista, en 1899. Durante el porfiriato, durante el auge nequenero, la cantidad de deudas hipotecarias van creciendo enormemente en Yucatán. La historia tradicional de este auge nequenero era que estaba fundamentalmente financiado por o casas de comercio, trading houses, o crédito foráneo de los Estados Unidos y de Inglaterra. Y resulta que, bueno, sí, eso es parte de la historia del auge nequenero, pero si uno está pensando en consecuencias, externalidades de los efectos locales de un auge de exportación, las podemos ver, existen, y todo el mundo presta dinero, más bien todo el mundo necesita que le presten dinero, y cuando hay un auge nequenero o cuando hay un auge cualquiera, va a haber consecuencias a todos los niveles de la sociedad. Y el verlo a través de estas deudas hipotecarias nos permite ver el flujo para abajo, de alguna manera, el trickle down, yo sé que es un término no muy preferido, pero verdaderamente que el auge empieza entre las grandes familias enequeneras, pero no se limita a las grandes familias enequeneras. Y de ahí de decir que el auge enequenero llevó a un incremento del bienestar de todos los yucatecos, va más allá de lo que este libro argumenta. No hay ni un contratante, o sea, en lo que son deudas a largo plazo, no hay ni un solo nombre maya. Entonces esto es un mercado que se limita a una cierta parte de la población, pero es una parte de la población muchísimo más grande de la que la historia tradicional del auge nequenero, que se limita a la casta divina, estas
10, 12 familias. El auge va mucho más allá de eso. En el libro hablas, por ejemplo, de cosas o de eventos que se discuten no necesariamente ampliamente en la historia económica de la época. Por ejemplo, la liberalización de tasas de interés que se llevó a cabo durante el gobierno de Juárez y que permitió que estos mercados financieros se activaran. Sí, o sea, la usura es una restricción terrible para un mercado de crédito. Si uno no puede darle el precio adecuado a una deuda, la deuda no se va a dar. Hasta 1861 la usura en México era ilegal y las tasas de crédito no podían llegar más arriba del 6%. Un interés de 6% pues es bastante bajo, es un crédito muy seguro en esos entonces. Cuando Benito Juárez decide que eso es una atenta a la libertad del ciudadano y decide fundamentalmente eliminar el poder de la Iglesia sobre el mercado de crédito, vuelve la usura, la usura ya no es un crimen y liberaliza las tasas de interés, y lo vemos de inmediato. Cuando uno ve las tasas de interés de las deudas hipotecarias antes de 1861, no hay ni una que tiene una tasa arriba del 6%, y muchas deudas no llevan tasa de interés, están descontadas, y hay maneras de ir averiguando cuál es la tasa de interés, pero el mercado es muy pequeño. A partir de 1861, y en esta base de datos lo empiezo en 65, las deudas llevan tasas de interés mucho por arriba del 6%, o sea, llegamos a tasas de interés del 24% y más. Y eso para tener un mercado necesitas tener libertad de precios. Si restringes los precios, no hay manera. Y eso es un pequeño evento bastante importante que observo en Yucatán, y me encantaría poder observarlos en otras partes del país también para poder ver el efecto que tiene sobre los mercados de crédito en el siglo XIX. Algo bien interesante de la historia económica es que se puede observar que los contratos de crédito y las operaciones en general financieras de esa época tienen características muy similares a las que tienen una operación de crédito ahora. Son prácticamente lo mismo, solo a lo mejor con otros mecanismos, otros instrumentos distintos, pero la estructura de los contratos, la estructura de las operaciones es muy similar. Es que no hay 42,000 diferentes maneras de garantizar que un préstamo se vaya a repagar. O sea, necesitas tener, se reconocen muchas de los mismos elementos: el nombre de las personas, del prestamista, del que va a prestar, el plazo, la tasa de interés, el colateral, en dónde se firmó el contrato, o sea, y las consecuencias de no repago. Y en eso lo volvemos a encontrar en contratos de crédito de hoy en día. ¿Cómo se resuelve el problema de información asimétrica? ¿Son los notarios ahí? El notario es la clave. El notario conoce muy bien, o más bien no conoce muy bien, ha tenido contactos históricos con el prestamista y con el prestador, a través de negocios, garantías sobre otros negocios, a través de garantías matrimoniales, dotes, a través de otros pequeños contratos, ya sea de ventas de predios, de solares, o pequeños contratos de deuda. Lo que vemos muy seguido en esta base de datos es que previo al contrato de deuda ha habido otros contratos en las mismas oficinas del notario. El notario de esta manera se vuelve de alguna manera el receptáculo de una cantidad de información enorme que individuos no podrían tener, y en esa manera el contrato se vuelve de alguna manera el historial de crédito de los participantes de este mercado está dentro del protocolo notarial, y sin ese protocolo notarial no habría la información necesaria para poder llevar a cabo contratos de deuda hipotecaria a largo plazo entre gente que no está obvio que se hayan conocido. O sea, lo que también resulta muy claro es que hay una tendencia en la historia de México, en la historia de América Latina, de decir que las familias son muy importantes para estos contratos, no nada más de crédito comerciales, que los vínculos familiares son... Y los vínculos sociales. Y los vínculos sociales, y que por eso todo se mantiene en un círculo cerrado. No está tan claro en el mercado de crédito que este vínculo, o sea, no está formalmente reconocido en estos contratos a largo plazo,
que las personas que se están prestando dinero se conocieran antes de haber llegado ahí. Y de alguna manera hay una lógica, y si se conocen, igual y no necesitan ir con el notario para garantizar el préstamo. Entonces, el historial de crédito que el notario produce y los contratos de crédito que vemos en el protocolo confirman de que hay un mecanismo por el cual gente que no se conoce pueden prestarse dinero, y que hay un mercado, hay un interés en invertir el dinero en este mercado que va más allá de tu círculo familiar. Y en ese sentido es muy parecido al mercado de inversiones que estudia Naomi Lamoro en el siglo XIX en los Estados Unidos también, de que se crean grupos que permiten tener información sobre gente que no conocen para poder invertir dinero a tasas preferenciales. Esto te permite eslabonar historia, economía y además, digamos, el razonamiento de cómo se organiza institucionalmente un mercado. Hay mucho más literatura, obviamente, claro, donde tu libro encaja, ¿no? Sí, yo no inventé esto. Sí. Obviamente el libro de John Rosenthal, Phil Hoffman y Gilles Postel-Binet fue clave. Es un libro que salió en el 2000. Trabajé con los tres y lo que ellos analizan es el mercado de crédito informal en París durante un periodo muchísimo más largo, tiene una base de datos enorme, pero fundamentalmente lo que ellos demostraron es que hay muchas instituciones o muchos actores sociales que tienen funciones económicas. Y si uno va buscando las funciones económicas dentro de las instituciones que se identifican como económicas, vamos a perder de vista una parte del mercado enorme. Y que para entender cómo van creándose mercados financieros y el origen de las instituciones financieras que hoy reconocemos como tal, tenemos que ir a buscar ese origen fuera de los lugares obvios. Y bueno, digo, en ese, no voy a hacer una reseña de la literatura, pero yo creo que es un momento bueno para Rosenthal, Hoffman, Binet, son la clave. Y obviamente toda la literatura sobre las microfinanzas, que eso, digo, no es historia, pero eso es donde caemos en un contexto más actual en América Latina, que de alguna manera ponen en práctica este análisis del contexto social de las deudas del mundo del crédito, en el cual entendieron de que uno no necesita un banco, más que nada los bancos muchas veces pueden ser un obstáculo al crecimiento de los mercados de crédito. Y si uno redefine lo que es el crédito, redefine lo que es el riesgo y redefine lo que son las instituciones de crédito, podemos descubrir y crear mercados mucho más grandes. Pues muchas gracias, Juliet. Gracias a ti. Y estamos muy contentos de que estés aquí en el CIDE. Yo también. Gracias.